días. ¿Sí? ¿Empezamos? Pues sí, si quieres empezamos ya. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la celebración de esta jornada presencial. Es increíble y se agradece muchísimo ver caras, aunque el salón no esté totalmente lleno, pero damos la bienvenida a todos los presentes para esta jornada sobre medicina personalizada que organiza el Aula Roche Pharma de la Universidad Politécnica de Valencia. Me acompañan en esta mesa la ilustrísima secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, doña Concha Andrés, y el director del Aula Empresa Roche, don José María Semper. Unas breves palabras simplemente para indicar a todos los presentes que todos somos conscientes de que nos encontramos realmente en un momento histórico, sin precedentes debido a la actual pandemia del COVID-19. Y la salud, como es obvio, pues ha pasado a ser la primera y la máxima preocupación y prioridad no solamente de todos los estados, sino de todas las personas. Por ello, esta jornada cobra relevancia porque uno de los nuevos retos que nos está demandando la sociedad y nosotros mismos es una gran innovación tecnológica médica que, buscando fórmulas de colaboración, promuevan nuevas maneras de prevenir, diagnosticar y supervisar los problemas de salud junto al desarrollo de nuevos medicamentos y dispositivos para abordar el tratamiento de las enfermedades y curarlas. Estamos viviendo una revolución de los macrodatos, la inteligencia artificial y otras tecnologías como el reconocimiento de imágenes que están impulsando extraordinarios avances en el ámbito de la salud. Se han agilizado, como estamos viendo en los últimos tiempos, investigaciones clínicas que han reducido tiempos, costes de ensayos clínicos y especialmente se ha ganado en eficacia, lo cual ha mejorado y ha cambiado notablemente la asistencia sanitaria. Todas estas premisas marcan un rumbo hacia la medicina personalizada, que es el tema de esta jornada. Entendemos la medicina personalizada como un proceso clínico que incorpora datos genómicos de las personas y que combina con datos clínicos, radiológicos, de exposición ambiental, ámbitos de vida, determinantes socioeconómicos y otros datos relevantes para la salud, con el objetivo de disponer de una información más precisa e integrada para la toma de decisiones sobre la salud individual y la salud pública. Este proceso implica la necesidad de desarrollar nuevos marcadores, herramientas diagnósticas y predictivas y, sobre todo, soluciones tecnológicas basadas en la ciencia de datos. Esto no son simplemente intenciones, sino que lo vamos a plasmar en breve. Ayer, por ejemplo, aquí en la universidad hubo un encuentro con la ministra de Ciencia y Innovación, Diana Morán, y estuvo haciendo referencia al Plan Nacional que se aprobó la semana pasada, el Plan Estratégico sobre la Salud de Vanguardia, el PERTE, dos palabras que se utilizan, que es un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación ecológica, como una de las 8 líneas estratégicas para el año 2001-2023, con un coste y con un presupuesto de 1.469 millones de euros, algo absolutamente único en nuestra historia. Por lo tanto, bajo estas premisas, el objetivo de esta jornada va a ser mostrar trabajos y reflexiones en torno a esta medicina personalizada. Por un lado, se van a analizar el papel que juegan los datos y las técnicas de procesamiento de la información para hacer esta medicina personalizada como una realidad, a la vez que se mostrarán también algunos trabajos desde la perspectiva de la investigación clínica y que están acelerando la puesta en marcha de la medicina personalizada para la atención del paciente. Con esta jornada se ha planteado como un punto de encuentro multidisciplinar para intercambiar conocimiento y experiencias y con el objetivo de hacer una realidad la medicina personalizada. A continuación voy a pasar la palabra al director del aula, a don José María Semper. Sí. Muy bien, muchas gracias, vicerrectora. Desde el aula Roche UPV, que vamos a hacer dentro de poco, haremos 4 años ya de actividades, ahora el próximo mes de enero, nuestra principal función ha sido la de divulgar y enseñar, que es la más noble de las tareas que tenemos encomendada
en la universidad. En este sentido, el acto que tenemos hoy programado cumple los dos requisitos. Por un lado, vamos a aprender seguro muchas cosas debido a la calidad de nuestros ponentes y, por otro lado, la divulgación la vamos a hacer tanto aquí en directo como en la retransmisión en streaming que ahora mismo está sucediendo. Podríamos decir que la bioinformática es a la genómica lo que la genómica es a la medicina de precisión, es decir, sin una no existe la otra. Y hoy vamos a juntar esos tres vértices del mismo triángulo. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de oncología, vamos a hablar de la práctica clínica, vamos a hablar de los datos y lo que va a venir en este siglo como medicina personalizada. Quisiera agradecer a la señora secretaria autonómica que nos acompaña, doña Concha Andrés. Quisiera también agradecer a nuestra vicerrectora, Dolores. Por supuesto, a los 4 ponentes que han hecho un esfuerzo considerable en venir aquí por los tiempos que corren. Javier Benítez, Joaquín Dopazo, Carlos Camps, Alfonso Valencia. Y también quiero agradecer la presencia de nuestra empresa, que es Roche, que está muy bien representada por Carmen Cervera. También tenemos a Antonio González, a José Miguel Roca y a Mar Álvarez. A todos ellos, muchas gracias. Y a la audiencia, simplemente que disfrutéis de la jornada y que estoy seguro, vuelvo a repetir, que vamos a aprender muchas cosas. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la ilustrísima secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, doña Concha Andrés. Muchas gracias, Laura Roche, director de la Aula Roche, vicerrectora de la Universidad, por esta invitación. Y bueno, pues un placer, ¿no?, poder estar aquí en la inauguración de estas jornadas, acompañada además de ilustres investigadores y también médicos, por no decirlo, que a buen seguro nos van a aportar mucha sabiduría y conocimiento en estos tiempos que corren. Yo pienso que lo primero, para encuadrarnos un poco, ¿no?, en qué contexto vivimos aquí en la Comunidad Valenciana, estamos hablando de un territorio de 5 millones aproximadamente de personas, pacientes, todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Tenemos 34 hospitales públicos, más de 21 millones de consultas en atención primaria y pediátrica, o sea, en medicina de familia y pediatría, y más de 133 millones de prescripciones farmacéuticas en un año. Estamos hablando de un sistema complejo que además se estructura, como sabéis, a lo largo de todo nuestro territorio con casi 1.000 centros de salud, consultorios auxiliares o centros de atención integrada. Tenemos un potente sistema sanitario que ha funcionado durante esta crisis sanitaria que hemos sufrido durante estos 2 años, pero que, lógicamente, hemos también detectado que tenía sus carencias y, por lo tanto, necesidades de transformación, de modernización y, por supuesto, de fortalecer ese sistema. Yo diría que en estos tiempos ya no solamente podemos hablar de fortalecer el sistema sanitario, sino también el sistema sociosanitario, porque vamos hacia un nuevo periodo en el que aproximadamente 1.300.000 personas de nuestra comunidad van a ser mayores de 65 años dentro de nada, en el año 2025. Por lo tanto, tenemos que ir preparándonos también, acomodando ese sistema para poder dar esa atención sanitaria que vamos a necesitar las personas que vamos cumpliendo años y que necesariamente tendremos una serie de patologías o de enfermedades que van acompañadas de esa degeneración lógica que se va produciendo con la edad. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la Consellería de Sanidad en este tiempo? Lógicamente hemos hecho un proyecto de inversión muy importante dentro del sistema. Hemos hecho obras de adaptación de todos nuestros hospitales, incremento de nuestras camas UCI, nuestras camas de críticos, y hemos también incrementado la capacidad de atención en nuestros centros de salud con los dobles adaptación del doble circuito COVID. Eso también forma parte de la atención personalizada. Eso nos ha permitido, en un momento determinado, poder abrir nuestras infraestructuras y poder dar esa atención, no solamente a los pacientes COVID, sino a aquellos que no tenían COVID, pero que también necesitaban ser atendidos. Por lo tanto, tenemos unos ejes claros. Necesitamos una sanidad robusta, necesitamos una sanidad cercana, una sanidad integrada y también prospectiva.
Esos serían nuestros 4 ejes, que van acompañando al gran proyecto de transformación de la sanidad que se ha impulsado por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas en base a la financiación de los proyectos europeos. Como ha comentado la vicerrectora, el proyecto PERTE, ¿no? El programa PERTE. Entonces, tenemos una serie de ejes palanca que tenemos que aprovechar. No podemos quedarnos atrás. Tenemos algunos inconvenientes, y es que las administraciones somos lentas. Nuestros sistemas son rígidos. En el momento de la contratación, en el momento de poder diseñar o planificar actuaciones, necesitamos tiempo. Pero tenemos que intentar solventar esas barreras para no perder ninguna de las oportunidades que se nos ofrecen. Por ejemplo, os quiero decir, en esa sanidad robusta que os he dicho, ¿no? Aparte de ese plan de inversiones de más de 400 millones de euros, que en parte irán financiados con los fondos RIAC, que son fondos europeos, que son precisamente para eso, para que nuestras instalaciones, para que nuestros centros, nuestros recursos se adapten a las necesidades y se preparen para un futuro en el que podría volver a ocurrir la pandemia que hemos sufrido, que todavía no hemos vencido. Además de eso, os decía, por ejemplo, nuestra comunidad ya ha recibido 82 millones de euros para tecnología, tanto de diagnóstico como de tratamiento. 78 nuevos equipos que van a ser instalados en nuestros hospitales y que van a permitir una renovación de resonancias magnéticas, TACs, aceleradores lineales, gamma, cámaras, equipos de braquiterapia, de hemodinámica. O sea, que nos va a permitir que en poco tiempo, en 2 años, porque todo esto va a durar 2 años, en 2 años la calidad de la atención que vamos a prestar a todas las personas que necesiten algún tipo de tratamiento de diagnóstico va a estar muy por encima de lo que tenemos ahora. Todo eso acompañado, por ejemplo, con el nuevo equipo de protonterapia, que sabéis que se va a instalar en la FE por la Fundación FAO, de acuerdo con la distribución que ha hecho la distribución FAO, y otros nuevos proyectos que también se están impulsando por parte de la Consellería de Sanidad. No quisiera dejar pasar la oportunidad también para decir que nosotros estamos impulsando un proyecto de compra pública innovadora, porque, lógicamente, una de las políticas palanca que estamos hablando de la Unión Europea, no solamente hablamos de ciencia, sino que también hablamos del impulso que necesita la innovación. Nos hemos apuntado de una forma atrevida y, en este momento, estamos ya ejecutando un nuevo proyecto de construcción de un PEC-TAC de cuerpo entero. Eso el doctor Camps, que lo veo aquí, sabe también la trascendencia que puede tener. Sobre todo, irá dirigido a mejorar la calidad de la atención de aquellas personas que puedan sufrir algún tipo de proceso oncológico de cuello y cabeza, o en los niños que necesitan una menor radiación, necesitan, por lo tanto, también una mayor seguridad en el tratamiento y una mayor disminución de los efectos secundarios que se puedan producir por estas radiaciones. Por lo tanto, estamos también ahí, estamos incorporados. Hay más de 100 proyectos en este momento en marcha o solicitados por parte de las fundaciones de investigación que tenemos adscritas a la Consellería de Sanidad o colaboradoras, en las cuales incluyo también el Príncipe Felipe, porque, a pesar de ser una fundación privada, sí que se sostiene con una financiación pública y colabora de manera activa con la Consellería de Sanidad y, por lo tanto, con el sistema sanitario público. Todos esos proyectos seguro que van a aportarnos una cantidad de conocimiento, de ciencia y de talento que van a poner a disposición de todas las personas de esta comunidad y, ¿por qué no?, de un territorio mayor. Otra de las cuestiones que decíamos por las que estamos también trabajando es pues, hacer esta sanidad cercana. Cercana quiere decir accesible, cosas pequeñas que tienen mucha importancia. No podemos olvidarnos que la transformación no solamente debe ser tecnológica, también debe considerar el aspecto humano. Cosas sencillas como, por ejemplo, adaptar nuestra app, nuestra web, a las personas sordas o a las personas mayores que tienen dificultades auditivas. Eso ya lo tenemos, es una realidad. Con eso acercamos no solamente el acceso a nuestro sistema sanitario, sino también la comprensión de aquella enfermedad que tiene y de cuál es el tratamiento que tiene que seguir y cómo puede comunicarse de una manera efectiva y correcta con su médico o con el personal de enfermería que le tenga que atender en un momento. Necesitamos que esa sanidad también esté integrada. Estamos trabajando desde antes de la pandemia, pero mucho más intensamente en estos 2 años, por conseguir la comunicación entre los distintos sistemas. La Consellería de Sanidad
Tiene más de 100 aplicaciones en este momento operativas. Pero necesitamos que se vean, que se lean. Es importantísimo, además, que un médico de atención primaria pueda estar conectado con un médico de especializada de una manera rápida para que le ayude en la toma de decisiones, para poder discernir en un momento determinado en cualquiera de nuestras poblaciones pequeñas, alejadas de lo que podría ser un centro sanitario, un hospital, tomar la decisión si ese paciente puede permanecer en su domicilio o debe ser trasladado a un hospital. En toda esa red estamos trabajando y se ha ampliado de una manera notoria esa capacidad de comunicación que puede haber, no solamente entre médico-paciente, sino también entre facultativo. Y luego, por supuesto, tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Necesitamos una sanidad prospectiva, en el que prime ese pacto por la ciencia y la innovación, como estaba diciendo, pero también debe de tener en cuenta la importancia de la medicina predictiva. Esa medicina de precisión cuenta, por supuesto, con los avances en el campo de la genética o en la ingeniería tisular o los avances que se producen también en lo que es la investigación molecular. Y en los medicamentos de terapia avanzada. En la Comunidad Valenciana dimos un ejemplo de lo que es poner a disposición de las personas que lo necesitan para curarse tratamientos que pueden salvar la vida, como fue el caso de la hepatitis C. Fuimos la primera comunidad autónoma que lo hicimos. Somos la primera comunidad autónoma también que, si tenemos en cuenta la necesidad de responder, de adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, somos la primera comunidad autónoma que estamos en este momento ya acreditados y en disposición de compartir nuestra historia sanitaria básica con cualquier país de la Unión Europea. Somos la única que ha cumplido los requisitos y hemos sido, por lo tanto, homologados, junto con Portugal. Cualquier ciudadano español que tenga algún tipo de incidente fuera de nuestro país, dentro del ámbito de la Comunidad Europea, el médico que le esté atendiendo podrá tener acceso a su historia clínica, lógicamente respetando todas las medidas de seguridad y protección de datos que se deben de acompañar a este tipo de actuaciones. Quisiera deciros también que desde la Consellería de Sanidad estamos trabajando también en un proyecto muy importante de gestión y tratamiento de datos, proyecto Big Data, financiado por la Unión Europea. Es el inicio, yo creo que es el inicio de lo que va a ser en un futuro, junto con la Comunidad de Canarias, y en el que se va a tratar el análisis, gestión y, por supuesto, la utilización posterior, tanto por la ciencia como en materia clínica, de datos que se generen por personas que padezcan una enfermedad rara, crónicos, enfermedades crónicas o pacientes oncológicos. Es un proyecto que estamos impulsando y en el que necesitamos la incorporación de expertos de todas las fundaciones y expertos de nuestra comunidad que ya se están incorporando para que sea un éxito. En un futuro, y dentro de los proyectos financiados por la Unión Europea, tendremos también un proyecto de nuestra plataforma de datos dentro de la Consellería de Sanidad que debe ir en concordancia con todo lo que con la evolución que se está produciendo en el mundo de la gestión de la información, de todos los datos que puedan pertenecer personales de la persona, pero que pueden contribuir a lo que es la calidad y en los tratamientos y en la evolución de la medicina. Estamos trabajando también en la tarjeta sociosanitaria. Eso contribuirá a esta medicina personalizada que todos queremos, para que en nuestro SIP se incorpore aquella información social que es importante para el posterior tratamiento o valoración de cualquier paciente que vaya a un centro de salud o a un hospital. Es decir, estamos intentando que esa coordinación entre la estructura social y sanitaria en nuestra Comunidad Valenciana pueda ser una realidad dentro de un par de años. Pensamos que con esto cerraremos una de las asignaturas pendientes que teníamos, y es que los pacientes, que en un futuro podrán hasta incluso ser atendidos desde su domicilio, mediante la monitorización, mediante toda la técnica, la nueva tecnología que se está ya preparando, hasta incluso tenemos ya programas pilotos, que esos pacientes que estén en su domicilio, el médico no solamente conozca aquellos elementos que puedan afectar a su salud, sino también aquellos elementos que respondan a
sus cuidados. Pensamos que es importante y es uno de los elementos que hay que tener en cuenta para el futuro, precisamente por eso, por el envejecimiento de la población y porque cada vez habrá más personas que puedan necesitar este tipo de atención. Estamos hablando no solamente de salud o enfermedad, estamos hablando también de dependencia y autonomía. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para avanzar de forma conjunta y que nuestras personas, las de nuestra comunidad y las de todo nuestro entorno, yo creo que toda España puede pretender lo mismo, consigamos eso, tener una buena calidad de vida y una autonomía personal para poder vivir de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento en que la COVID ha traído, yo creo que muchos disgustos, mucha tristeza, sobre todo por el grave perjuicio que ha ocasionado y por las muertes, por qué no decirlo, ¿no? Por las personas que han fallecido y siguen falleciendo durante esta pandemia, pero también ha abierto la puerta a nuevas oportunidades, yo creo que a trabajo conjunto, a proyectos tan importantes como se han mencionado, en el que la colaboración público-privada de las empresas será fundamental para poder planificar el futuro de la sanidad que queremos. Y, por lo tanto, yo pienso que no solamente va a haber una transformación tecnológica, una transformación en lo que pueda ser el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, sino que también va a haber una transformación en la gestión de las instituciones que necesariamente se tendrán que acomodar a estos nuevos tiempos. A vuestra disposición y, repito, mi agradecimiento por haberme permitido participar en esta inauguración de las jornadas, que a buen seguro van a ser todo un éxito. Gracias. Muchísimas gracias, señora secretaria autonómica, y darle las gracias también un poco por la confianza de que al menos estamos en buenas manos en la situación actual, lo cual se agradece mucho. A continuación, antes de inaugurar esta jornada sobre medicina personalizada y al hilo un poco de esa colaboración público-privada que estaba comentando nuestra secretaria autonómica, quiero agradecer el patrocinio de la compañía Roche para poder, primero con la confianza que ha depositado en esta universidad desde enero del 2018 para llevar a cabo esta aula que permite toda esta difusión de conocimientos. Y darle las gracias también un poco porque, aparte de esa confianza en nuestra universidad, también hay que destacar ese carácter innovador de la propia compañía, que este es un signo que yo creo que va a hacer que todos vayamos en este ámbito de la medicina personalizada. Basta recordar que la empresa Roche fue la primera que hizo un salto tecnológico de innovación importante en la síntesis de los medicamentos, desde lo que era la extracción de productos naturales a lo que era la síntesis a gran escala de todo lo que son fármacos, que nos han cambiado a todos la vida, vitaminas, antidepresivos, agentes de quimioterapia, etcétera. Y esta es una empresa, y por eso quiero agradecer su colaboración en esta jornada, que ya desde hace más de 30 años ya está dirigiendo todos sus esfuerzos de I+D hacia el tema de tratamientos personalizados y medicamentos mucho más específicos, y que realmente tiene un interés elevadísimo, como otras grandes farmacéuticas, para ir adelantándose en este mundo cambiante y digitalizado a las necesidades del futuro, y precisamente apoyándose en toda la ciencia de datos y, desde luego, con enfoques claramente multidisciplinares. La Universidad Politécnica en la que nos encontramos, aparte de ser una universidad líder en otros campos de referencia, en este campo es líder en el ámbito de poder combinar todas lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación con el ámbito biomédico, y fruto de ello son las colaboraciones que se vienen dando a través de este aula o de otras cátedras, como esa de la Fundación CAES, que el doctor Benítez, muchas gracias, nos acompaña, y que participa también activamente no solo en la formación por la parte, digamos, más de bioinformática, sino, por ejemplo, en la parte más industrial o de biotecnólogos o de biomédicos. Quiero agradecer la confianza que estas empresas depositan en la universidad. Recordarles que esta universidad tiene las puertas abiertas para la colaboración con todos los ámbitos públicos y privados para seguir avanzando en esta línea.
agradecer a todos los ponentes. Tienen ustedes unos ponentes de un altísimo nivel, que son de excelencia internacional, con lo cual deseo que aprovechen al máximo todo lo que se exponga en este foro y que sean capaces de poder incorporarlo en sus instituciones o en sus ámbitos, tanto médicos, públicos o privados, y desde luego desear que entre todos consigamos que esta medicina personalizada sea una realidad. Y sin más, va a tener lugar la primera conferencia titulada La investigación clínica en medicina personalizada. Muchas gracias y buenos días. Muy bien, pues muchas gracias y ahora enseguida, en 5 minutos, comenzamos. Gracias. Bueno, pues quisiera, en primer lugar, invitar a nuestros ponentes a que suban aquí al estrado para comenzar ya lo que son las sesiones de ponencias de la jornada. Sí, subir. Vamos a estar aquí en la mesa. Así, si tiran al blanco, que haya más de uno. Sí. Bueno, vamos a comenzar la primera parte de esta jornada. La hemos organizado de la siguiente forma. Primero vamos a hacer una serie de charlas por los ponentes. Al final de cada charla abriremos un pequeño turno de preguntas por si la audiencia tiene algún aspecto que quiera aclarar. Después haremos un coffee break en el exterior del edificio y continuaremos después con la segunda parte de las ponencias. Al final de todas las ponencias abriremos un turno más abierto de mesa redonda y cuestiones. Bueno, pues en primer lugar me gustaría presentar de nuevo al doctor Carlos Camps, que va a ser nuestro primer ponente. Disculparme que sea breve a la hora de glosar vuestra trayectoria, tanto científica como profesional, porque si no se nos iría el tiempo en eso. Podemos simplemente decir que actualmente el doctor Camps es el jefe del Servicio de Oncología Médica en el consorcio del Hospital General de Valencia. Nos va a hablar en este caso de la implementación real de la oncología de precisión en la clínica. Bueno, pues vamos a darle la palabra. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a la Universidad Politécnica, a esta escuela, a esta aula, perdón. Muchísimas gracias a Roche por invitarme. Y, bueno, el título era Acelerando la implementación real de la oncología de precisión en la clínica, ¿no?
yo me he permitido añadir el valor de los biomarcadores. Y creo que tengo unos 30 o 40 minutos, ¿no?, aproximadamente. Pues bueno, pues vamos a ver si hacemos un mix de lo que hacemos en un hospital, ¿no? Y por qué es tan importante esta forma de enfocar la medicina en este momento. Bien, nosotros vivimos esta realidad, tanto los básicos como los clínicos. Esto es más o menos lo que es un cáncer. Estos son los hallmarks de Hanhai y Weinberg desde hace 10 años que los conocemos. Son las características que las células deben de adquirir o sufrir para que aparezca un cáncer. No son excluyentes, sino que pueden coincidir muchas de ellas, y cada una de estas áreas se han tenido que desarrollar pues, fármacos dirigidos pues, a su control, tanto desde el punto de vista de las alteraciones moleculares genéticas como todo lo que rodean y que suponen la inflamación o los fenómenos inmunológicos relacionados con el cáncer. El modelo del cáncer de pulmón es, bueno, el paradigma, ¿no? Toda esta historia empezó en el año 2004 con el conocimiento de las mutaciones del gen del receptor del PMA Eurofactor, y a partir de aquí se han ido descubriendo muchas dianas moleculares, que es lo que nosotros llamaríamos los marcadores predictivos, porque hay una situación muchas veces de una clara adicción entre ese gen o esa mutación y las consecuencias que tiene para la viabilidad de la célula neoplásica. De manera que somos capaces de sintetizar drogas específicas para esas alteraciones moleculares, y eso es lo que está permitiendo también el acortamiento de los procesos de investigación de nuevas drogas. Antiguamente era un proceso de búsqueda muy empírico, de chequeo, con drogas la mayoría de las veces de modo natural y vegetal, y ahora son productos que proceden de la química, y entonces se analizan exactamente cuál es la alteración molecular y se fabrican drogas específicas para esos nichos, para esos bucles, para esas alteraciones moleculares. En el cáncer de pulmón en estos momentos tenemos la obligación de, ante un diagnóstico de cáncer de pulmón, hacer el diagnóstico molecular de al menos 8 alteraciones moleculares. Tenemos esa obligación, lo digo así, una obligación. Y ahí no acaba la cosa, sino también que tenemos que analizar la situación del microambiente, de los fenómenos inflamatorios, de la inmunidad del tumor. Bien, lo iremos viendo poco a poco. Todo esto nos ha permitido introducirnos en lo que ahora se llama la medicina personalizada de precisión. ¿Por qué personalizada y de precisión? Porque esta aparente duplicidad de concepto. Porque necesitamos adecuar las características de nuestros pacientes a las formas individuales de cada paciente, es decir, a su fenotipo, y además tenemos, eso se llama la personalización, y de precisión, porque tenemos que conocer el perfil molecular e inmunológico de la enfermedad. Por eso hablamos de medicina personalizada de precisión. Es decir, es una enfermedad que debe ser analizada desde un punto de vista holístico, no olvidándonos nunca de la persona. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues desde la publicación del método de Sanger en los años 70 hasta realmente todos los estudios del genoma humano en los años 2000, y realmente la demostración de que una mutación en un gen, podíamos ofrecer largas supervivencias a los pacientes, y esto se acompañó de un proceso de simplificación, de proletarización, entre comillas. No quiero que se confunda esto con una forma superficial de analizar este tema, o de la proletarización, pero sí desde la posibilidad de adquirir tecnología a bajo coste. De manera que hemos pasado de una enfermedad que antes tratábamos el órgano, cáncer de pulmón, ahora tratamos la alteración molecular, y además hemos aprendido que cuando un paciente tiene cáncer, todo su organismo está enfermo, porque múltiples sistemas están colaborando o participando en ese proceso neoplásico. Con la quimioterapia antes dábamos la máxima dosis posible,
lo cual se traducía en mucha toxicidad, ahora hemos aprendido que hay que dar la mínima cantidad de droga necesaria. Y desde una medicina para todos a una medicina individualizada. Yo antes veía en mi hospital, Hospital General de Valencia, unos 250 casos al año de cáncer pulmón metastático y más o menos los tratábamos a todos igual. Ahora no. Ahora cada una de estas alteraciones son pacientes que tienen evoluciones diferentes, tratamientos distintos. Por ejemplo, un paciente que tenga una alteración en el ROS1 supone el 1% de los casos, pues yo podré ver 1 o 2 casos al año. O si me voy a otra más infrecuente, en TRAC, que es el 0,3% de los pacientes de cáncer de pulmón, pues yo puedo estar 1 o 2 o 3 años sin ver a ningún paciente. De manera que, fíjese, todo esto lo que está haciendo que se modifiquen las formas de entender y, por lo tanto, de organizar un servicio hospitalario. Aquí dice, pues sí, que el 73% de los fármacos en desarrollo se van a basar en marcadores específicos. En estos momentos la cifra estará entre un 20 a un 30%. Y esto ha conducido, pues sí, que podemos, esto es un metaanálisis que demuestra cómo los pacientes que son sometidos a este tipo de terapias, tanto inmunológicas como dirigidas a alteraciones moleculares, pues tienen supervivencias mejores que los pacientes que fueron tratados de forma convencional. Estas curvas pueden ser no especialmente impactantes, pero es un metaanálisis. Si viéramos curvas de gen a gen, verían ustedes cómo la realidad de nuestros pacientes se ha modificado. Algo de eso veremos. Y entonces, esto ha conducido que la genómica, las alteraciones moleculares, el análisis, el diagnóstico molecular del cáncer, pues haya cambiado la forma de entender esta enfermedad. Primero, porque tenemos la urgente necesidad de hacer un buen diagnóstico. Segundo, porque hay innovaciones terapéuticas unidas a estas mismas alteraciones. Cambios en el desarrollo de los fármacos con cambios en la estrategia de los ensayos clínicos. Y, evidentemente, necesitamos nuevas herramientas para gestionar el proceso llamado cáncer. Porque lo que cualquier enfermo quiere de su médico es que le contesten a estas preguntas. ¿Qué tengo? ¿Qué pronóstico tengo? ¿Qué tratamiento es el mejor? ¿Responderé al tratamiento? ¿Voy a vivir más? ¿Qué problemas me va a producir el tratamiento? ¿Me curaré? Y si no tenemos estos datos, la respuesta del médico es no lo sé, no lo sé, no lo sé. Por lo tanto, mala consulta. Tendremos que buscar médicos que trabajen en centros donde estas preguntas se puedan contestar. Si no, no haremos una buena medicina. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando biomarcadores, o bien pronósticos o bien predictivos. Los predictivos están asociados a la respuesta a un fármaco en concreto, mientras que los pronósticos están relacionados simplemente con la evolución del tumor independientemente del tratamiento. Muchas de estas alteraciones pueden ser pronósticas y a la vez predictivas. Por ejemplo, las mujeres con adenocarcinoma de pulmón que no son fumadoras y que tienen la alteración de epidemiological factor tienen en principio mejor pronóstico. Luego es un marcador pronóstico, pero también es predictivo. Estas pacientes que tienen esta mutación son las que van a responder al tratamiento, ¿de acuerdo? Este ejemplo se puede aplicar a muchísimos marcadores. Como no voy a hablar de cáncer de pulmón, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las múltiples alteraciones, son solo imágenes, porque lo que pretendo conseguir con estas slides es un impacto visual. Estos serían las alteraciones que uno puede buscar en cáncer de pulmón, en cáncer colorectal, en mama, y asociado fármacos a estas alteraciones, en ovario, en gástrico, en melanoma, en tumores cerebrales, en sarcomas. Realmente pocas áreas tumorales en este momento no tenemos marcadores predictivos o pronósticos, sobre todo pronósticos. O la propia inmunoterapia, con los múltiples mecanismos. Fundamentalmente ahora solo disponemos del PDL1,
quizás de la carga tumoral, pero hay otras áreas que se están investigando y que seguro la expresión génica también, hay alteraciones de esta expresión génica relacionadas con la inmunoterapia o la infiltración de linfocitos, etc. Y luego tenemos alteraciones que son universales como transversales. Se les ha dado en llamar agnósticas, por ejemplo, la inestabilidad en microsatélites que aparece en muchos tumores y que permite prescribir un medicamento si tienes esa alteración, independientemente del tumor que uno tenga, o las alteraciones del gen en TRAC, que está en cáncer de pulmón, en cáncer de tiroides, en colangiocarcinoma, etc. Estas alteraciones agnósticas son todo un reto organizativo porque tienen frecuencias muy variadas dependiendo del tipo de tumor y desde el punto de vista de la gestión tendremos que establecer qué protocolo diagnóstico vamos a hacer con estas alteraciones. Pero la evidencia es muy sólida, la evidencia es muy repetitiva y esto ha provocado que la Organización Europea del Cáncer, la ESMO, haya lanzado sus recomendaciones para hacer el diagnóstico molecular, fundamentalmente con NGS, y ahora veremos por qué, en una serie de tumores. Y aquí simplemente les leo, porque es difícil de leer para ustedes, pues cáncer de pulmón, cáncer colorectal, colangiocarcinoma, cáncer de origen desconocido, cáncer de ovario, cáncer de próstata, donde ya en este momento, al menos en Europa, la recomendación es que tenemos que hacer diagnóstico molecular fundamentalmente por NGS. Porque hay muchas alteraciones a investigar, no podemos ir gen a gen. En cambio, hay otros tumores en que todavía no está tan claro, como sería el cáncer de mama, o el cáncer gástrico, o el cáncer de páncreas. Bien, esta es una lista también de fármacos aprobados o pendientes de proceso de discusión, a lo mejor del precio, que requieren análisis de marcadores. Simplemente es para que vean la lista que hay. O fármacos que son emergentes y que van a requerir análisis de estos marcadores. La lista es realmente impresionante. No habíamos tenido en oncología en los últimos 40 años una época tan prolífica en avances en la innovación farmacológica. ¿Dónde vamos a buscar estos marcadores? Pues, por supuesto, en el tejido. Pero en ocasiones no es fácil. No es fácil porque o bien la biopsia es muy pequeña, caso de cáncer de pulmón, o bien hay que analizar tantos genes con unas frecuencias muy bajas que es muy difícil disponer del material necesario para ir haciendo esa búsqueda gen a gen. Y porque a veces solo disponemos de pequeñas muestras tumorales. Esta es... a ver, el puntero no me va así, bueno, es rojo. Esto es una rareza en cáncer de pulmón, tener una pieza así. Lo normal es tener pues, grupos de células, básicamente. Es muy difícil entonces hacer allí esos estudios gen a gen. Y por lo tanto tendremos que buscar fórmulas que se basan en la NGS o bien también apoyarnos en otros líquidos, en otros materiales biológicos, que es lo que se denomina biopsia líquida, que no solamente la utilizamos para hacer estos estudios en sangre, sino también podemos hacerlos en derrame pleural, en líquidos de cefalorraquídeo, en cualquier líquido, orina, ascitis, etc. La verdad es que tenemos en nuestro centro mucha experiencia y el derrame pleural, por ejemplo, es un excelente medio para encontrar estas alteraciones moleculares. Bien, como comentábamos antes, pues hay una minoría, o mejor dicho, las alteraciones son, en la mayoría de las mismas, son muy frecuentes, la incidencia es muy baja y necesitamos, pues, implementar las técnicas de NGS. En nuestro servicio, creo que va para 3 años, decidimos, dado que todo esto estaba costando en España de aprobar y cartel de servicio, etcétera, decidimos que no podíamos estar más tiempo ofreciendo una asistencia a nuestros pacientes no basada en la excelencia, y eso significaba que necesitábamos hacerles NGS, al menos a los enfermos de cáncer de pulmón.
Y así lo estamos haciendo desde hace pues, prácticamente 3 años, un poco antes del COVID. Y bueno, nosotros estamos haciendo un Comay, podríamos haber elegido otro kit comercial. No tiene que ser kits comerciales porque tienen que llevar el código del marcado europeo, no puede ser de investigación. Y esto nos da una serie de resultados que... ¿verdad? No me hace caso ahora, perdón. Todo este proceso de diagnóstico mediante NGS pues son diferentes fases. Y hay una que es muy importante, que es el análisis bioinformático y la interpretación de los resultados. Porque no nos encontramos en procesos dicotómicos de blanco-negro, tiene la mutación o no la tiene, sino que hay que analizar muchos aspectos, como es el porcentaje de la concentración y la significación de la alteración y la capacidad que tenemos de encontrar tratamientos dirigidos a estas alteraciones. Muchas veces son ensayos clínicos. Y para todo esto necesitamos tener colaboración con muchos personajes, aparte de los médicos, pues están los biólogos, pero aparecen también los bioinformáticos. Y esto es fundamental, pues, para cooperar, hacer un trabajo en cooperación. Y también es fundamental que lo que hacemos en la clínica siempre tenemos que poder demostrar lo que son experiencias sólidas, y para esto es necesario repetirlas. Y para repetirlas y que obtener los mismos resultados significa que somos capaces de tener criterios de calidad y someternos a estas acreditaciones. Bien, estos centros de diagnóstico tienen que sufrir obligatoriamente procesos de acreditación, fundamentalmente por la ENAC. Y aquí nos encontramos con una debilidad en España, porque si ven esta tabla, para cáncer somático tejido, solo hay 5 acreditaciones en España en el año 21. Tendremos que activarnos porque viene Europa y nos va a pedir estas cosas. Y como ya no solo somos los médicos los que estamos en este proceso, pues tenemos que inventarnos formas de coparticipar, y hemos organizado los comités moleculares de tumores. Antiguamente hacíamos el comité de cáncer pulmón, ahora no, ahora hacemos el comité molecular, donde se presentan los casos que van a ser sometidos a una técnica diagnóstica y se presentan también los resultados de esas técnicas diagnósticas y se discuten con muchos personajes, como son los patólogos, los biólogos, los oncólogos, por supuesto, pero también los farmacéuticos, los informáticos, en el caso de que existan en el hospital. Aquí les enseño, no se los puedo enseñar porque me ha desaparecido una diapositiva de cuál es nuestro comité de tumores en la época COVID y en la época pre-COVID. No, bueno, no tiene importancia. ¿Todo esto está aumentando la supervivencia de nuestros pacientes? Pues creemos que sí. No solamente porque se publica en metaanálisis, sino porque nuestra propia experiencia personal en nuestro hospital nos lo asegura. Nosotros llevaremos realizadas aproximadamente unas 200 NGS en este tiempo. Bueno, no tiene mucha importancia, estas son las alteraciones que encontramos básicamente, no tiene más importancia. Cualquier publicación daría las mismas cifras. O pues otra experiencia que tenemos con tumores de primario desconocido, donde somos capaces de identificar hasta en un 60%, me parece que nos daba esta publicación, el origen, ¿verdad? Y encontrar mutaciones relevantes en ese 60% y sospechar el origen en un 80%. O bien hacer un monitoreo de la evolución de los pacientes desde el punto de vista molecular. Este monitoreo, que lo hacemos en sangre, nos permite adelantarnos al fenómeno de resistencia, que es casi una constante en estas nuevas situaciones. Quiero decir con esto que antes de que el paciente tenga un tumor que ha crecido y lo veamos por TAC,
podemos detectar el incremento de la mutación en sangre, por ejemplo, o fenómenos de resistencia. Esto creemos que va a ser muy importante porque nos va a permitir adelantarnos al tumor muchas veces y también, ¿por qué no?, eliminar fármacos ineficaces en un momento determinado. Este es un ejemplo que tampoco les voy a contar, pero que este era un caso de la vida real nuestra, donde esta mujer con un cáncer de pulmón metastático pues sigue viva 6 años y 1 mes después del diagnóstico, gracias a estos tratamientos específicos que estamos dándole a sus alteraciones moleculares. Este es un fenómeno que hace 4 o 5 años nosotros no veíamos en la clínica, no lo veíamos. Y no son casos únicos, por supuesto, no estoy aquí enseñando la pieza maestra de mi tesoro, no, esto es muy frecuente. Bien, ¿y en España qué está sucediendo? Bueno, pues en todo el mundo se están haciendo grandes esfuerzos para invertir mucho dinero en el diagnóstico molecular del cáncer e implementarlo en las consultas. Aquí hay 4 ejemplos: Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido. Y Europa, el Parlamento Europeo ha hecho un programa muy importante para, de aquí al 30, luchar contra el cáncer. Y este es un programa muy importante porque lleva incluido 4.000 millones de euros de inversión que debemos de intentar ser capaces de presentar proyectos para conseguir algo de esa financiación. No se nos podría escapar. Y una de las cosas que este plan europeo dice es que tenemos que crear centros de alta complejidad, centros como los norteamericanos, Comprehensive Cancer Centers, donde se une una asistencia oncológica de máxima calidad con una investigación también de la mayor altura. Esto en Estados Unidos hay alrededor de 28 centros que cumplen más o menos estas características. En España no tenemos ninguno. Y esto tiene importancia porque hay una publicación reciente que demuestra cómo en Estados Unidos los pacientes que son tratados en estos centros de alta complejidad viven más que los que son tratados en hospitales de comunidad, por ejemplo. ¿Y en España qué estará pasando? Sería una pregunta a contestar. Y luego este plan también nos dice que, por favor, que trabajemos en red, que no trabajemos como islas, que es como se está trabajando en la actualidad en España, en la Comunidad Valenciana. Que seamos capaces de trabajar en red, que trabajemos desde la generosidad y la solidaridad. Eso significa que los centros con mayor recursos tienen que ofrecérselo a los centros con menor número de recursos. Nosotros en el hospital hemos montado una pequeña red en biopsia líquida, de forma que hasta 11 hospitales de nuestra comunidad nos envían muestras de pacientes para que nosotros les hagamos este tipo de estudios en sangre. España no contaba con una estrategia en medicina genómica, pero el futuro ya nos ha llegado muy rápido, el futuro ya está aquí y entonces hay que ponerse las pilas. La situación de España a nivel autonómico no la voy a calificar, no es muy positiva. Pero se han hecho cosas, en los últimos 3 años se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, el Senado realizó una ponencia sobre la medicina genómica y buscaron a 50 personas del mundo científico, médico, del mundo de la ética, del mundo de la jurisprudencia también. Yo tuve la fortuna de ser uno de los 5 oncólogos que llamaron. Hicieron un informe que han remitido al Parlamento. Y estos gestos tienen interés, porque obliga a que el Parlamento tenga que estudiar el tema. El Parlamento no puede coger ese informe y almacenarlo. En algún momento lo tiene que hacer. También en el año 20 se promulgó el Plan de Choque por la Ciencia y la Tecnología y el programa IMPACT. Y este año, pues 2 acciones también muy importantes. Una convocatoria de proyectos de medicina personalizada en el
mes de agosto, como casi siempre las cosas importantes salen en agosto, y la aprobación por la Comisión de Sanidad de la incorporación en cartera de servicios del diagnóstico molecular. La ponencia de estudios sobre genómica hablaba pues, de la necesidad de la incorporación en la cartera de servicios de este diagnóstico molecular y del trabajo en red, fundamentalmente. Y el plan de choque por la ciencia y la tecnología que se tenía que haber implementado en el segundo semestre del 2020 y que contaba con 70 millones de euros, que tampoco es una gran cantidad, realmente se está implementando ahora y se ha implementado en una pequeña cantidad. El programa IMPACT fue el primer inicio y lo que os comentaba, esta convocatoria del mes de agosto, pues liberó 29 millones de euros aproximadamente desde el Carlos III para implementar o apoyar proyectos de implementación en la realidad asistencial de la medicina de precisión en varias áreas, fundamentalmente oncología, pero también hematología y en otras enfermedades. Hicimos un proyecto que se denomina Ingenio, un grupo de, pues creo que éramos 17 o 18 instituciones, no recuerdo exactamente la cifra, pero este volumen es aproximadamente, con 6 líneas de trabajo, una de ellas biopsia líquida, por supuesto, otra de ellas los comités moleculares, por supuesto, y se nos han concedido 4 millones de euros. No es mucho dinero, pero lo importante es el interés que desde una institución oficial española, ¿no?, demuestra ya en estos temas. Y ya ha sido comentado el PERTE sanitario, pues más de 500 millones de euros para medicina personalizada en España, dedicado, como ven aquí, entre otras cosas, además, a inteligencia artificial, a medicina de precisión. El gran reto es si vamos a ser capaces de ser rápidos, como nos ha dicho la Secretaría, de ser rápidos, de pedir a Europa y presentar a Europa proyectos para conseguir traer estos fondos, porque estos fondos hay que traerlos, no se nos van a regalar. Y por lo tanto tenemos que ser rápidos, intuitivos, imaginativos, pero sobre todo rápidos. A ver si somos capaces. Mientras tanto, pues algunas comunidades han puesto las pilas. En Cataluña han hecho ya un programa de oncología de precisión, han seleccionado 5 centros, y Valencia, hace un mes y medio, en octubre, el 20 y algo de octubre, el 25, pues ya publicó y se aprobó en las Cortes Valencianas un decreto en el diario oficial en LOG de incorporar en cartera de servicios del Servicio Valenciano de Salud el diagnóstico molecular. Todo esto es a nivel normativo y está muy bien, porque esto significa que va a haber ya en Valencia una comisión técnica dedicada a intentar implementar esto con grupos de trabajo en oncología y en hematología al menos. Y intentar, pues, como siempre, intentar copiar de los mejores. Y si en Estados Unidos nos dicen que hay que tener centros de alta complejidad, pues habrá que tenerlos. Si en Estados Unidos nos dicen, y Europa, que hay que trabajar en red, pues habrá que hacerlo. Y Cataluña lo ha interpretado rápidamente y han seleccionado 5 centros para realizar NGS de manera somática, centralizando datos, porque los datos estos también, hoy se hablará de ese tema, es muy importante. No se puede hacer diagnóstico molecular sin tener un control de datos. Tenemos que conocer la eficacia y la eficiencia de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, espero que en Valencia seamos capaces de algo parecido y que podamos también presumir dentro quizás de un año de tener una red de centros de diagnóstico de alta complejidad. Ojalá. Muchos de nosotros vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. Y mi última diapositiva es un mensaje que no sé si he querido decir lo que está escrito aquí, pero bueno, más o menos sí, que las pruebas moleculares son imprescindibles para garantizar el acceso universal a la medicina de precisión a todos los pacientes europeos y valencianos. Y para asegurar, no lo puse, pero lo quería decir, la equidad. Palabra fundamental
que es inherente a un sistema de salud público. Todos los ciudadanos tienen el derecho a la mejor asistencia posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Camps. Tal y como he comentado antes, ahora abrimos un turno de preguntas por si hubiera algo en concreto sobre la charla del doctor Camps. Si no, al final de las ponencias abriremos otro turno de palabra entre la audiencia. Bueno, pues si no hay preguntas, de nuevo, muchas gracias. Bien, voy a dar paso ahora al doctor Javier Benítez. Actualmente es el presidente de la Fundación QUAES, que tal y como ha comentado la vicerrectora en la apertura, es otra de las entidades que tiene cátedra de empresa aquí en la Universidad Politécnica. En este caso, el doctor Benítez nos va a hablar del riesgo de desarrollo de cáncer de mama y un algoritmo para establecer ese riesgo, que es el algoritmo Brecan-Risk. Entonces, le doy la palabra al doctor Benítez. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar pues agradecer a los organizadores Roche UPV pues su amable invitación a participar en esta jornada sobre medicina personalizada. Yo voy a presentar este trabajo. Es un trabajo que llevamos realizando desde hace años y que está empezando ya a incorporarse a la práctica clínica. Y el título es Identificación de mujeres de alto riesgo a desarrollar cáncer de mama mediante el algoritmo Brecan-Risk, que es un algoritmo que está basado en la combinación de factores genéticos con factores fenotípicos, en este caso. Bien, el cáncer de mama, como todos sabéis, es el tumor más frecuente en las mujeres y cada año contamos con alrededor de 30.000 nuevos casos que se dan, ¿no? Y es el resultado de múltiples factores, por un lado genéticos, factores ambientales, factores fenotípicos, etcétera. La mayor parte de todos estos cánceres son esporádicos, en un 90%, y únicamente un 10% de los casos van a ser considerados como hereditarios y van a tener una base genética clara, de manera que alteraciones en un gen van a dar lugar al desarrollo de tumor. Actualmente, los métodos de prevención del desarrollo del cáncer de mama están basados en lo que se llaman los cribados poblacionales o programas de prevención, que consisten en una mamografía cada 2 años que se realiza a mujeres entre 45 y 50 años hasta los 69 años, dependiendo de las comunidades, y que se realiza en todas las comunidades de nuestro país. Solamente hay una excepción y son aquellas mujeres que tienen esa familia con un cáncer hereditario y en las cuales van directamente a hacerse un estudio de los genes responsables del cáncer de mama hereditario, de los genes BRCA1 y BRCA2, y en caso de ser positivo, pues entran ya en otra dinámica de un seguimiento mucho más individualizado. Estos programas han tenido realmente mucho éxito y siguen teniendo mucho éxito.
pero desde hace ya pocos años empiezan a haber una serie de preocupaciones y de críticas por las limitaciones que puede tener el programa. Limitaciones en el sentido de que hay ciertas dudas de la efectividad de que con una sola mamografía se pueda hacer un diagnóstico certero, cuando existen también otros factores y elementos de riesgo que se podrían adicionar. Dudas también porque se produce muchas veces un sobrediagnóstico a la persona, se le encuentra algo que no encaja al hacer la mamografía y se le somete a la mujer a pruebas que son al final mucho más costosas y desde el punto de vista económico y también psicológico para la mujer. Y finalmente, porque existe un porcentaje de estos tumores que se van a escapar. Ese porcentaje puede ser variable dependiendo de la fuente, pero puede estar en torno a un 15% de casos que se escapan. Por consiguiente, parece evidente que se necesita buscar nuevas estrategias y nuevas herramientas que incorporen estos factores de riesgo que conocemos ya o que estamos empezando a conocer para incorporarlos junto con la mamografía y hacer unos diagnósticos mucho más precisos. Bien, en el ámbito de la genética, digamos que existen dos grandes grupos de patologías genéticas. Aquellas que se deben a mutaciones en un solo gen, que son las patologías monogénicas, en las que cuando se produce una mutación en un gen, básicamente lo que va a hacer es dar una enfermedad con una patología muy determinada que se va a repetir siempre. Es decir, un gen se asocia a una enfermedad con unas características concretas. Ese es el modelo monogénico, como digo, y frente a él está el segundo modelo, que es el mal llamado modelo poligénico, puesto que en realidad es un modelo multifactorial. No solamente intervienen genes, sino que también intervienen otros factores, en el que la enfermedad no es el producto de un solo gen, sino de la combinación de múltiples genes. De manera que cuando existe una mutación en uno de estos genes, no sabemos realmente qué camino va a seguir, porque a lo largo de la evolución va a tener interacciones con otros tipos de genes, va a tener interacciones también con factores ambientales o con factores exógenos, y el resultado es que esta mutación en este gen, en lugar de terminar de esta manera, puede terminar en el extremo opuesto, con un rango fenotípico que puede ser muy variable. La cuestión es que estas enfermedades o modelos multifactoriales son los más frecuentes de cara a las enfermedades genéticas y entre estas enfermedades genéticas obviamente tenemos que contar el cáncer, que es claramente una enfermedad multifactorial. De manera que estaríamos en esta situación y aquí el problema es que durante muchos años no hemos sabido exactamente qué tipo de genes teníamos que buscar, no conocíamos qué tipo de genes teníamos que tratar de identificar porque realmente sus odds ratios, su susceptibilidad era muy pequeñita, totalmente diferente a la de los modelos monogénicos, que es un odds ratio tremendamente elevado y que conduce indefiniblemente hacia la enfermedad. Esta situación cambió a principios del año 2000, cuando se identificó ya, se definió y se descifró el genoma humano y nos dio toda una serie de sorpresas. Y una de esas sorpresas fue que compartíamos el 99.9% de nuestro genoma y que, sin embargo, nos diferenciábamos en un 0.01% de nuestro genoma y que esta diferencia era lo suficientemente importante como para establecer las diferencias entre todos los individuos del planeta, ¿no? Es decir, éramos distintos gracias a esta variabilidad, y esta variabilidad se debía a cambios puntuales en nuestro genoma, cambios de una base por otra, que conocemos con el nombre de SNPs, de Single Nucleotide Polymorphism, y que son tremendamente abundantes, con más de 12 millones a través de todo el genoma, y que la mayoría de todos ellos no tienen ningún tipo de repercusión. Pero, sin embargo, existen algunos de ellos que el cambio de esta base va a dar lugar al cambio en el aminoácido y va a provocar unas ligeras alteraciones del producto proteico final
y estas alteraciones ligeras son las responsables de que tengamos una mayor o menor susceptibilidad a desarrollar enfermedades complejas, enfermedades multifactoriales, o que tengamos una mayor o menor resistencia hacia tratamientos específicos. De manera que estábamos ya en una situación en la que era posible empezar a conocer y a descifrar cuáles eran los genes que se englobaban para cada enfermedad como genes de susceptibilidad. Y en el caso del cáncer de mama, que es a lo que me voy a referir, pues actualmente conocemos ya más de 300 SNPs de susceptibilidad al desarrollo del cáncer de mama. Esto no quiere decir que para que se desarrolle un cáncer de mama esporádico sean necesarios que una mujer sea portadora de estos 300 SNPs, sino que hay un conjunto de SNPs que cada persona puede llevar 100, 50, 200, etcétera, y que en función de este conjunto de SNPs es lo que va, del número de SNPs que tenga y de los odds ratios que confiere cada uno de ellos, es lo que va a conferir una mayor o menor susceptibilidad al desarrollo del cáncer. Bien, de esta manera, y teniendo ya claro este punto, pues nos planteamos el objetivo de tratar de desarrollar un test que nos permitiera identificar dentro de la población general a un grupo de mujeres de alto riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y mediante un algoritmo que iremos viendo, ¿no? Y este es un test no invasivo, basta con una muestra de sangre para poder estudiarlo, que nos va a permitir, por un lado, estratificar a la población general en diferentes subgrupos de riesgo, ¿no? Establecer el riesgo a desarrollar la enfermedad a lo largo de la vida de la mujer, es decir, establecerlo ya a nivel individual, y finalmente seleccionar a las mujeres de alto riesgo para realizar un seguimiento individualizado. Así pues, dentro de estos factores de riesgo que necesitábamos para el desarrollo del test, por un lado estarían los factores genéticos, que son los SNPs que os he comentado hace un momento, y que dependiendo del número de estos SNPs, pues vamos a tener un incremento del riesgo entre 2 y 3 veces el riesgo basal, un riesgo basal que está estimado en torno a un 12% de desarrollar cáncer de mama en la mujer a lo largo de la vida. Y luego, pues, toda una serie de factores fenotípicos, entre los que, por supuesto, se incluye la densidad mamaria, una densidad mamaria que también puede llegar a dar un incremento de 2 o 3 veces el riesgo de la población general, y otros factores, como pueden ser los antecedentes familiares, el estilo de vida, la edad de la mujer, etcétera. Es decir, tenemos un grupo también de factores de riesgo por ahí que también están en condiciones de incrementar este riesgo en 2 o 3 veces el riesgo general. De manera que, combinando estos factores genéticos y estos factores fenotípicos, podemos tratar y permitir estratificar a la población general y clasificarla en 3 grandes grupos. Por un lado, una población de alto riesgo, una población de riesgo moderado y una población de bajo riesgo, de manera que, seleccionando a estas mujeres y teniendo claro quiénes son estas mujeres de alto riesgo, se les puede hacer posteriormente ya un seguimiento personalizado. ¿Cómo hemos hecho este estudio? Pues este estudio se inicia hace ya unos cuantos años, con un proyecto europeo en el que tuvimos la oportunidad de participar y de coordinar uno de los paquetes de trabajo, en el que se estudiaron más de 200.000 SNPs a lo largo de todo el genoma en un conjunto de 100.000 mujeres, 50.000 casos y 50.000 controles, es decir, un estudio caso-control en el que se trataba de identificar qué SNPs podrían estar sobrerepresentados en el grupo de cáncer o en el grupo de control, de manera que estos fueran los responsables del desarrollo del cáncer de mama. Este estudio luego, posteriormente, se amplió con el estudio OncoArray, donde se amplió a 275.000 mujeres y 300.000 SNPs, y de este estudio pues salieron los primeros 120 SNPs que fueron altamente significativos con unos p-values
del orden de 10 a la menos 100 o menos 150, es decir, eran muy significativos y que realmente pues, nos permitían diferenciar su análisis a la población de casos frente a la población de controles. Entonces, con este punto de partida fue cuando ya se planteó el realizar este mismo estudio, pero incorporando también los factores fenotípicos en población española. Y en un primer momento lo que hicimos fue hacer una validación de estos 120 SNPs en población española, en un total de 1.675 mujeres procedentes del CENIO, 50% de casos más o menos y 50% de controles, y donde se estudiaron mediante genotipación estos 120 SNPs, y lo que pudimos observar es que se mantenía esa diferencia entre los dos grupos, grupo de casos y grupo de controles, como veis aquí en la curva, de manera que en la curva azul representan los controles y la curva roja representarían los casos. Cuantos más SNPs tiene una persona, más riesgo va teniendo, su odds ratio va incrementando y por eso se va yendo más hacia la derecha, como ocurre en los casos con cáncer de mama. No solamente eso, sino que también nos dio la oportunidad de establecer los thresholds para definir el alto riesgo, el riesgo moderado y el bajo riesgo. De manera que con un odds ratio menor de 0,5 estaríamos hablando de mujeres de bajo riesgo. Entre 0,5 y un odds ratio de 2 estaríamos hablando de riesgo poblacional, y con más de 2 estaríamos hablando ya de un riesgo elevado. Una vez hecho esta validación genotípica, lo que hicimos es, en una segunda cohorte independiente de aquí del Hospital Clínic de Valencia, pues volver a hacer una validación, pero no solamente analizando el genotipo, sino incorporando toda una serie de factores fenotípicos que veremos a continuación, de manera que pudiéramos empezar a hacer esa integración del genotipo con el fenotipo. En esta segunda ocasión fue una cohorte de 800 mujeres, también 50 y 50, y lo que pudimos es ver que efectivamente seguíamos validando estas curvas de casos y de controles y de casos, y que al incorporar el fenotipo estas diferencias se hacían más acusadas, obteniendo una significación mayor. Y finalmente, una tercera cohorte, esta ya más pequeñita, procedente del centro de la comunidad de aquí de Valencia, del Centro de Cribado Poblacional, de 318 mujeres, 50 y 50, donde volvimos a validar no solamente el genotipo, sino los datos fenotípicos, para obtener unos resultados que fueron similares y que todos ellos en conjuntos pues, los publicamos a principios del año pasado para mostrar la potencialidad que podía tener el hacer este tipo de estudios en nuestra población. ¿Cómo está formado este algoritmo? Pues este algoritmo está formado por tres factores, básicamente. Uno de ellos es el genotípico. En el genotípico lo que hacemos es que a cada mujer se le analizan los 120 SNPs de susceptibilidad. Cada uno de estos SNPs tiene un odds ratio que es muy bajito, como os decía antes, que en líneas generales oscilan entre 1.05 y 1.05 porque hicimos el corte en 1.05 para evitar ruido, pero hay SNPs de 1.03 o 1.02. Entonces, desde 1.05 hasta prácticamente 1.4, 1.5, que son muy escasos. La mayor parte de los SNPs tienen estos riesgos de 1.1, 1.2 como mucho, y ahí se mueven el conjunto de estos 120 SNPs. Esto quiere decir que si una mujer tiene un SNP con un odds ratio de un 1.1, en lugar de tener un 12% de su riesgo basal, tendría pues un 1% más, un 13% en lugar del 12% de riesgo. Como veis, son diferencias muy pequeñitas. Y se analiza cada uno de los SNPs para ver cuántos SNPs es portadora esta mujer, porque todos somos portadores de ese SNPs, pero unos van a tener el alelo normal, con lo cual sin ninguna repercusión, y el alelo mutado, y en función de todo eso vamos a tener
mediante un estudio multiplicativo, vamos a obtener un valor que es lo que llamamos el Polygenic Risk Score, que sería el resultado del análisis de los 120 SNPs conjuntos. Un segundo factor, que serían ya los factores fenotípicos, y en estos factores fenotípicos seleccionamos una serie de ellos y los que fueron significativos fueron con los que hemos estado trabajando: antecedentes familiares, densidad mamaria, la edad de la menopausia, edad de menarquia, la edad al primer hijo y la edad como tal, puesto que la edad es un factor de riesgo per se. Y con todos estos factores fenotípicos están sacados los ratios están sacados de los estudios de Marina Pollán, que es una epidemióloga de nuestro país que ha trabajado durante muchos años en cáncer de mama en población general española. Y luego los ratios de los antecedentes familiares están sacados de trabajos de Paul Ferro, que es una persona que ha trabajado mucho en estudiar los riesgos dependiendo de múltiples factores de edad, del número de hijos, etc. Pues a todas estas mujeres se les hace, estos son los factores fenotípicos que se van a analizar y que nos van a dar un segundo valor. Y el tercero de ellos son las interacciones entre todos estos factores que hemos estudiado. Esto fue algo muy novedoso, puesto que en ninguno de los trabajos premios publicados se incorporaban interacciones, pero pudimos ver que realmente dan un peso muy importante luego posteriormente a todos los estudios, a remarcar más el riesgo, o mayor riesgo o menor riesgo. Y encontramos significativos 3 interacciones: edad, densidad mamaria, edad de menopausia y Polygenic Risk Score con antecedentes familiares. Así pues, con todos ellos, bueno, estos son ejemplos de cómo cada persona va a tener unas características totalmente distintas, unos valores diferentes, no solamente del genotipo, que como habéis visto, pues son 120 SNPs que uno puede tener 20, 40, 50, 80, etcétera, sino también con respecto a estos factores fenotípicos, porque cada elemento, cada factor que hemos seleccionado, dependiendo de las condiciones que tenga, en este caso son antecedentes familiares, dependiendo de las condiciones de la familia, pues la mujer que se hace el estudio va a tener un riesgo totalmente distinto, unos ratios totalmente diferentes, que va a rondar realmente desde un 1.6, que sería una familia con un pariente de segundo grado con cáncer, una mujer con un pariente de segundo grado con cáncer, hasta prácticamente hasta 3 o 5, un ratio de 3 cuando la mujer es menor de 50 años y su pariente de primer grado tuvo el cáncer de mama también con menos de 50 años, o cuando ya pasamos a tener 2 o 3 antecedentes familiares de primer grado. Pues como veis, cada mujer va a ser distinta. Lo mismo va a pasar con la densidad mamaria. La densidad mamaria, dependiendo del tipo de densidad que tenga, si es una baja densidad entre 11 y 25, pues el odds ratio es un 1.5, pero a medida que sube esta densidad mamaria, y entre 50 y 75 estamos ya en un 3,74. Es decir, como veis, va a variar mucho cada uno de estos factores en la mujer. Lo mismo con la edad de la menopausia. Durante la edad fértil, pues va subiendo dependiendo de la edad a la que se tiene la menopausia. Entre 46 y 50 con menos de 45 es la referencia, luego salta a 1,25, 1,48, o sea, puede subir hasta un 1,5 en el peor de los casos. Y con todo esto, también la edad de la menarquia, la edad al primer hijo. Y entonces, cuando se hace el estudio individual, por un lado se hace el análisis genotípico con ese estudio de sangre en el que se analizan los 120 SNPs para saber qué SNPs es portadora esta mujer, y por otro lado se rellena un cuestionario donde se van recogiendo todos estos factores. Bien, con todos estos datos, todos estos datos se incorporan a este algoritmo que os he comentado, y el resultado que vamos a tener, es que vamos a obtener un resultado final
que nos permite clasificar a la persona que hemos estudiado en uno de los 3 grupos, el grupo de alto riesgo, grupo de riesgo poblacional o grupo de bajo riesgo. Entonces, en este caso concreto, en la validación clínica que hicimos con los datos del clínico y los datos del grupo del centro de salud que lleva toda la parte de mamografías, los juntamos, puesto que no presentaban diferencias significativas, y sobre un total de 1.200 mujeres, 600 casos, 600 controles, pues como podéis ver, los datos que obtuvimos para los casos es que la mayor parte de ellos, un 70% de los casos, nos daba el resultado final, nos los incluía como personas de alto riesgo. Si esto hubieran sido mujeres de la población general, les hubiéramos hecho el estudio, los hubiéramos incluido como población de alto riesgo. Mientras que precisamente las mujeres de la población general, pues alrededor de un 20% de las mujeres de la población general las incluíamos como mujeres de alto riesgo, porque todos esos factores que estábamos analizando, el algoritmo nos lo incorporaba como mujeres de alto riesgo. Por el contrario, en los casos de bajo riesgo, como veis, el 30% de los casos corresponden a mujeres de la población general, en los que todos los datos que se han analizado e integrado han dado un valor acorde a incorporarlos aquí como bajo riesgo, mientras que únicamente un 1 o 2% de los casos se incorporan como mujeres de bajo riesgo. Es decir, estos datos son muy interesantes porque este 20% de la población general que está encasillada como personas de alto riesgo de desarrollar cáncer de mama son aquellas personas que deberían ser seguidas desde un punto de vista clínico de una manera mucho más intensa y distinta que haciéndole las mamografías correspondientes cada 2 años. No solamente eso, sino que al hacer un análisis del valor predictivo positivo y del valor predictivo negativo de estos datos, nos encontramos con que el valor predictivo positivo es de un 70%, alrededor de un 70%. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de este grupo de mujeres de alto riesgo que tenemos aquí, de este 20%, pues un 70% de estas mujeres son las que realmente van a hacer un cáncer. Es decir, tenemos 20 mujeres con un alto riesgo de desarrollar cáncer, de las que sabemos que 14 de ellas van a hacer ese cáncer. De manera que estamos ante un grupo importante e interesante para ese seguimiento individualizado, puesto que el riesgo es muy elevado y realmente la posibilidad de que hagan el cáncer pues también es muy elevada. Y con respecto al valor predictivo negativo también es muy interesante, puesto que el 99% de las mujeres que estamos clasificando como mujeres de bajo riesgo las podemos considerar como de bajo riesgo. Es decir, que son datos para trabajar con ellos bien, cómodamente. Esta curva también es interesante analizarla, es la curva AUC, que tiene un valor de un 0.8. La curva AUC lo que nos hace es integrar la sensibilidad y la especificidad. Y un 0.8 es un valor muy elevado. Uno mira todos los trabajos que hay en la literatura de estos y este valor de la curva se mueve entre 0.7 y 0.75 en el mejor de los casos. Pero aquí conseguimos este AUC de 0.8 gracias precisamente a las interacciones que os comentaba antes. Este sería la media, el valor medio de 0.5. Esta curvita azul se corresponde a la densidad mamaria, es decir, aquí estoy comentándoos el peso individual de cada uno de los factores que hemos analizado. Si solamente trabajáramos con densidad mamaria, tendríamos este valor, con un valor de la curva AUC en torno al 0.6, como mucho. Este sería lo que nos da la genética, la roja, muy parecida, también con un valor AUC en torno al 0.6, y el resto son los otros factores que he comentado que están más bajos todavía. Cuando trabajamos con todos ellos en conjunto, obtenemos ya esta otra curva de aquí, marrón, y cuando incorporamos las interacciones ganamos 5 décimas o 6 décimas
al 0,75 que tendríamos con el trabajo conjunto el unir conjuntamente todos estos factores. Es decir, que las interacciones realmente pues, ha sido muy positivo para nosotros. Bien, esto es, digamos, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico. Hemos tratado de hacer un seguimiento en la medida de lo posible. Este primer seguimiento del Hospital Clínico ha sido un seguimiento muy informal, con todo el año 2020 por medio. Pudimos contactar a principios de este año con una serie de mujeres, pero vía telefónicamente. Y, bueno, del conjunto que se pudo analizar, había habido 7 mujeres que en ese periodo de 2 años, estos estudios se finalizaron en el año 2018, pues en un periodo de 2 años habían 7 mujeres que habían realizado cáncer de mama de alto riesgo y 4 que correspondían al riesgo poblacional. O sea, 11 mujeres en total con unos resultados muy buenos, teniendo en cuenta la clasificación que habíamos realizado. Además de esta validación más informal, sí habíamos hecho 3 proyectos pilotos al terminar el análisis, el estudio, en tres hospitales diferentes, con distintas características de la población de mujeres que analizábamos, porque queríamos saber hasta qué punto pues, mujeres de alto riesgo per se o mujeres muy jóvenes, etcétera, se les podía aplicar el mismo algoritmo que estábamos utilizando para una población general. Y esto es el resultado de la cohorte del Sagrado Corazón en Barcelona. La Cohorte del Sagrado Corazón en Barcelona, donde, como veis, se trata de una cohorte de mujeres con una edad media de 52 años, pero que tienen una densidad mamaria muy elevada. El 70 y tantos % de ellas tienen una densidad mamaria entre 26 y 75%, pero la mayoría, más de un 51%, la mayoría de las mujeres presentan una densidad mamaria mayor del 51%. Estaríamos en ese odds ratio de 3.7, el máximo odds ratio para la densidad mamaria que teníamos. Luego también hay un porcentaje, 41%, que siguen siendo menstruantes. Y bueno, pues básicamente con todos estos factores, pero principalmente con esto que vemos aquí de la densidad mamaria por un lado, pues el modelo que nos sale de clasificación de estas mujeres es este modelo en el que un importante porcentaje de casos van directamente a considerarse de mujeres de alto riesgo, mientras que hay un bajo porcentaje de mujeres que van a clasificarse como de bajo riesgo. Y si se hace un análisis, no del momento, de las características del momento, sino una predicción de riesgo a 5 años, pues como veis este porcentaje sigue incrementando, está ya bastante elevado, y que a lo largo de toda la vida, ya con el riesgo vital, estamos ante un 90% de mujeres que serían candidatas a desarrollar un cáncer. Es decir, estas son unas características de una población en las que el riesgo que tienen per se es muy elevado, y esto se está reflejando en el alto riesgo que pueden tener estas mujeres de desarrollar un cáncer a lo largo de la vida. Bueno, de este grupo hemos tenido el seguimiento de la mayor parte de ellas a finales en septiembre. Por historia clínica, 3 de estas mujeres habían hecho un cáncer de mama, 2 en el 19 y 1 en el 20, y las 3 con un riesgo alto desde el principio, aunque también es cierto que gran parte de ellas estaban clasificadas como de riesgo alto. Este otro segundo piloto está hecho, es del Clinic, y es totalmente distinto el grupo de poblacional. Es una edad media de 43 años, son mujeres jóvenes entre 35 y 53, la mayoría entre 35 y 45, edad media 43, y tienen como característica más destacadas que todas ellas pertenecen a familias de alto riesgo de cáncer de mama. De hecho, un miembro de esa familia, la madre o la hermana, se habían hecho un estudio de los BRCAs y habían sido BRCAs negativas, de manera que estaban encasilladas como mujeres BRCAs negativas.
al ser mujeres BRCA negativas, ya se puede considerar como mujeres de alto riesgo, aunque no hay que olvidar que el 50% de ellas van a tener una base genética de susceptibilidad muy clara, pero que el otro 50% de mujeres pues, no van a tener un riesgo poblacional. Y esto se ve muy bien cuando se hace ya el estudio del riesgo BRCA, en el que el porcentaje de mujeres de alto riesgo, que nosotros esperaríamos que fuera un poquito más alto, es realmente bajo, y es bajo porque no podemos olvidar ese 50% de mujeres que van a tener un riesgo poblacional, y el otro 50% de mujeres está distribuido básicamente en un riesgo bajo o poblacional. A los 5 años esto ya sube un poco, sube ya más hasta un 35%, y como veis no hay que olvidar que a los 5 años estamos pasando de 43 a 48 años. Todavía siguen, muchas de ellas no van a tener todavía la menopausia, y son mujeres todavía jóvenes. Finalmente, al riesgo vital es cuando ya se ha expandido este porcentaje de casos. Ya cerca del 70% van a tener un riesgo vital elevado y van a ser candidatas al desarrollo de un cáncer de mama. Bueno, el tercer hospital, la verdad es que no hemos podido contactar prácticamente con ninguna persona, ni aquí tampoco hemos podido contactar, no tenemos todavía esos datos de la historia clínica de la evolución. Bien, ¿cómo definimos el riesgo? Pues, o ¿cómo damos el riesgo mediante este algoritmo? Pues, por un lado, damos lo que es el riesgo BRCA, el riesgo en el momento de hacerse el estudio. Y este riesgo viene definido por esta curva de Gauss, donde ya sabemos que vamos a tener un porcentaje de casos con un odds ratio menor de 0,5, que vamos a poder... Oh, wow, se ha muerto. Vale. Un 50% de casos, un grupo de casos que con un odds ratio menor de 0,5 de bajo riesgo, entre 0,5 y 2 que van a ser de riesgo poblacional, y un pequeño grupo que va a ser, y un grupo que va a ser de alto riesgo, que por nuestros resultados va a estar en torno a un 15-20% en población general. Vamos a dar el riesgo BRCA a 5 años, no solamente en el momento, sino qué va a pasar a los 5 años, qué probabilidades tiene esta mujer de que en esos 5 años hayan ocurrido una serie de acontecimientos que modifiquen los factores fenotípicos y les pueda hacer cambiar su riesgo. Y finalmente, el riesgo vital de padecer cáncer de mama de la mujer a lo largo de los años. Y este riesgo vital aquí lo tenemos definido. Tenemos, por un lado, esta línea rosa que nos está indicando el riesgo de la mujer desde la edad en la que se ha realizado la prueba hasta los 80 años. Por otro lado, en esta línea verde lo que tenemos es el riesgo basal de la mujer. Esto está basado en los estudios de Gale. Gale hizo unos estudios en alrededor de unas 100.000 mujeres, siguiéndolas durante 5 o 10 años, en las que iba viendo cada año cuántas mujeres iban desarrollando un cáncer, y con eso sacó pues, una serie de datos que son los que se aplican para calcular el riesgo basal que se tendría en la población general. Tenemos luego esta otra línea, que es lo que nos marca el threshold de riesgo, que está estimado en un 20%, y es un 20% porque equivale más o menos al doble del riesgo de la población general. Y finalmente tenemos esta recta de aquí, que es el sitio donde cruza la línea rosa con esta línea punteada, que nos indica la edad de la mujer en la que traspasa ese umbral de riesgo que comentaba anteriormente. No olvidar que el riesgo BRCA y riesgo a 5 años son riesgos relativos que proporcionan una información sobre la probabilidad de la mujer a tener cáncer de mama con respecto a la población control.
mientras que el riesgo vital es un riesgo absoluto y nos da un riesgo absoluto en porcentaje de la mujer a desarrollar cáncer de mama. De manera que, bueno, como conclusiones un poco, BRCAN es un algoritmo que permite estratificar a la población general en 3 grupos de alto, moderado y bajo riesgo, gracias a la combinación y ponderación de factores genéticos, fenotípicos y factores de imagen. La identificación de mujeres de alto riesgo permite hacerles un seguimiento más intenso con el fin de evitar el poder llevar a cabo una detección precoz, de evitar el tumor o de poder llevar a cabo una detección precoz y evitar la detección del cáncer. Y finalmente es una prueba que se realiza una vez en la vida en mujeres más que de 45, en mujeres de 50 años, cuando ya han alcanzado la menopausia y han dejado prácticamente atrás gran parte o la mayoría de todos los factores fenotípicos de riesgo, porque los factores genéticos no van a cambiar. Se nacen con unos genotipos y esos genotipos van a durar hasta el final de nuestros días. Y lo que puede cambiar efectivamente son los factores fenotípicos, por eso en mujeres menores, a partir de los 40 años, es necesario pues no repetir el estudio genotípico, sino hacer una actualización de los factores fenotípicos y de la densidad mamaria. Y esto es todo. Como decía antes, al principio, esto es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y en el que han participado muchas personas. Se ha hecho a caballo entre Madrid y Valencia. En Valencia con la colaboración inicial de Sergio Ollas, que fue un físico de la UPV que empezó a diseñar el algoritmo de trabajo, con el grupo de sistemas genómicos que ha ido completando este algoritmo y la metodología para hacerlo rodar en condiciones, los grupos del CEGEN y del CENIO de mi grupo, pues que hemos estado trabajando en todas las genotipaciones y otros análisis, y el Hospital Clínico de aquí con Anayub y el ginecólogo, el catedrático de ginecología Antonio Cano, que son los que han estado proporcionándonos este grupo de mujeres, controles, casos con los que hemos hecho ya las validaciones clínicas junto con Lola Salas de aquí de la Consejería. Y bueno, pues la gente que nos ha financiado, proyectos europeos y también de la Generalitat Valenciana. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al doctor Benítez. Igual que antes, abrimos un turno de preguntas por si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Si no, yo sí que tengo un par de curiosidades que voy a formular. Me gustaría saber hasta qué punto el BRCAN es un modelo algorítmico que se pueda exportar a otros tipos de cáncer. No sé si BRCAN lo podríamos considerar una prueba de concepto y a partir de ese esqueleto algorítmico abordar otros cánceres, evidentemente cambiando genotipos, fenotipos, etcétera. Bueno, realmente BRCAN es el modelo en el que hemos trabajado nosotros con cáncer de mama, pero digamos que esta medicina predictiva de la que se hablaba al inicio, o que hablaba el doctor Camps, comentaba el doctor Camps, es una medicina que en los próximos años pues va a estar muy activa, puesto que nos permite tratar de analizar, de identificar, de diagnosticar, etcétera, todas esas enfermedades complejas y enfermedades comunes, que son habituales y comunes, pero que no conocemos nada de ellas, desde no solamente cánceres, sino también enfermedades genéticas, el Alzheimer o obesidad, o en fin, multitud de ellas. Y en el caso del cáncer, desde luego, ahí, a la vez que nosotros hacíamos el modelo de BRCAN en el proyecto de BRCAN, el estudio en el proyecto europeo de identificación de genes asociados con cáncer, también en paralelo se estaba haciendo un modelo para cáncer de próstata, es decir, que es otro de los modelos que ya está también bastante bien definido sus factores genéticos y factores fenotípicos asociados. Cáncer colorectal también se han hecho trabajos, aunque es más complicado y más conflictivo, y desde luego, desde el punto de vista de genotipación,
en la práctica totalidad de todos los cánceres se han trabajado en identificar genes de susceptibilidad al desarrollo de esos tipos de cánceres. Queda entendido. Y luego otra curiosidad que tengo era, en la ecuación Brecan que has puesto, que aparecían varios coeficientes, ¿esos coeficientes se ajustan experimentalmente o son intencionales para dar mayor o menor peso a unos factores o a otros? Están ajustados, se ajustan no todos los factores van a tener el mismo peso. Ha habido que hacer un ajuste para cada uno de ellos, o sea que no son todos iguales. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo. Sí, una pregunta. La pregunta es, la idea del modelo, o el momento en el que se aplicaría el modelo, ¿sería en mujeres premenopáusicas, hacerlo antes de que empiecen los programas de cribado y así detectar una población de mayor riesgo? ¿O cuándo se piensa que este algoritmo es el mejor momento de aplicarlo? El mejor momento de aplicarlo, sin duda alguna, es a partir de la menopausia de la mujer, ¿no? Porque es lo que te decía, que casi prácticamente todos los factores fenotípicos ya están definidos. Ya tienes la edad de la menopausia, tienes la edad de la menarquia, tienes el número de hijos, la edad del primer hijo, tienes, en fin, todos esos factores. Los antecedentes familiares es lo único que te puede modificar un poco, pero el resto los tienes ya todos cubiertos. Entonces, ahí no necesitarías prácticamente hacer ningún tipo de actualización, ¿no? Mientras que puedes hacer el estudio, obviamente lo puedes hacer a los 30 o a los 40 años, pero a los 30 o 40 años, fíjate en el modelo en el que trabajamos como mujeres jóvenes, como el porcentaje, a pesar de ser mujeres en conjunto, de mujeres de alto riesgo, al principio el porcentaje era de bajo riesgo, porque indudablemente todavía quedaban muchos factores fenotípicos por definir y esos son los que te pueden desequilibrar o digamos, falsear el hipotético riesgo de la persona, ¿no? Entonces, el momento ideal es, desde luego, a partir de menopausia. Lo puedes hacer antes, vas a tener factores genéticos que te van a dar ya una pista de si puede ser una mujer de alto riesgo o de moderado riesgo, pero siempre vas a tener que actualizar luego esos otros datos fenotípicos. Hola, buenos días, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pequeña duda, no es una crítica al modelo, pero sí que me surge esta curiosidad. O sea, una vez tenemos el modelo estimado o entrenado y tenemos los coeficientes o odds ratio para cada uno de los parámetros, has enseñado ejemplos con varios hospitales donde tengamos una cohorte de, por ejemplo, gente algo más mayor, con una densidad mamaria más alta. Yo veo un poco obvio que si el modelo está entrenado para gente que tiene una densidad mamaria más alta y que tiene más edad, que sean ratios mayores, que obviamente esta población te la clasifique como de alto riesgo. Y por tanto, en el otro ejemplo que teníamos pacientes más jóvenes y que tenían, creo que eran familiares de riesgo, pues a lo mejor ese factor edad y demás hiciera que una mayor población estuviera más ubicada en menor riesgo. Entonces, eso lo veo un poco obvio. Entonces, ¿hasta qué punto o cuántos años deberían de pasar para considerar que el modelo está funcionando correctamente y que realmente ningún paciente de bajo riesgo o un porcentaje muy bajo de bajo riesgo no desarrolla cáncer de mama y prácticamente todos los pacientes de alto riesgo sí que lo hacen? Porque creo que han pasado 2 años desde el estudio, hemos observado que tenías 2 pacientes de alto riesgo que sí que han sufrido cáncer de mama, pero no sabemos si los de bajo riesgo van a desarrollar cáncer de mama en el futuro o no. ¿Cuánto tiempo estimas que debería de pasar para verificar el modelo? La verdad es que si uno quiere tener una estima de cuánto tiempo tiene que pasar, tendría que esperar pues una generación, 25 años, para ver cómo van evolucionando todas esas mujeres, ¿no? Digamos que el hecho de que lo que tú comentas, de que cuando es población de alto riesgo tenemos más en un lado o menos en otro, bueno, nos está indicando que el modelo de entrada, que es un modelo que está hecho para población general, nos está funcionando bien en el sentido de que está reconociendo los pesos y los está llevando hacia un lado o hacia otro, y que eso se va modificando
a lo largo de un nuevo factor que se va incorporando, que es la edad, a medida que avanza la edad, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hacer cálculos a 5 años, podemos hacer cálculos a 10 años, eso se puede hacer, y podemos hacer cálculos para toda la vida, ¿no? A lo largo de la vida. De hecho, el riesgo basal del cáncer de mama se da a lo largo de la vida en un 12%. Entonces, puedes jugar con esos datos, puedes dar el riesgo a 5 años, que es como hacemos nosotros, dar el riesgo en el momento, y dar el riesgo a 5 años, ver qué le va a pasar a esa mujer, que va a tener un mayor riesgo o no, y el riesgo vital, por supuesto, que te va a indicar también un poco la edad de corte en la que la mujer pasa al threshold ya de alto riesgo, que debería tener un seguimiento mucho más intenso. Pero lo que tú dices es esperar a que nuestros hijos continúen la labor de los padres, ¿no? y que puedan ver cómo ha evolucionado esto. Eso es. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, gracias de nuevo al doctor Benítez. Gracias. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Vamos a servir un café en el exterior del edificio. Está toda la audiencia invitada a participar del mismo. Y en unos 40 minutos empezaríamos la segunda parte del evento. Gracias.